Los 6 ojos del capitán Bestar estudiaron la pantalla de visualización con creciente interés. El puente de la nave de guerra Selati. Dominion's Edge zumbaba con silenciosa eficiencia mientras su tripulación trabajaba en sus estaciones. Afuera, el vacío infinito del espacio se extendía en todas direcciones, interrumpido solo por estrellas distantes y el débil resplandor de las nebulosas. El capitán llamó al oficial de navegación desde su puesto. Hemos detectado una embarcación desconocida en el límite de nuestro rango de escaneo. Bexar giró su enorme cabeza hacia ella. Su especie, los Selati, medían casi 2,4 metros de alto y tenían una piel gruesa y blindada que había evolucionado en un mundo de alta gravedad. 4 brazos poderosos terminaban en manos con garras, y su armadura natural podía detener la mayoría de las armas pequeñas. Habían sido la fuerza militar dominante en este sector de la galaxia durante más de 3.000 años. Muéstralo en la pantalla principal, ordenó Bexitar. La imagen que apareció mostraba una nave pequeña y de forma extraña que flotaba lentamente en el espacio. Era claramente artificial, pero su diseño no se parecía a nada que hubiera en sus bases de datos. La nave parecía estar hecha de aleaciones metálicas simples con lo que parecían propulsores químicos primitivos unidos a su sección trasera. Interesante, murmuró el oficial científico Sal Next mientras estudiaba sus lecturas. La nave parece ser de una especie desconocida. Los escaneos preliminares sugieren niveles de tecnología básica. Bexitar se reclinó en su silla de mando, como capitán de una de las naves de exploración más avanzadas de la Confederación. Se había encontrado con docenas de especies primitivas a lo largo de su larga carrera. La mayoría siguió un patrón predecible. Se rendirían inmediatamente al enfrentarse a una tecnología superior o harían un breve intento de resistencia feudal antes de ser aplastados. ¿Hay señales de armas avanzadas o escudos? Él preguntó. Negativo, respondió el capitán X. La embarcación parece utilizar un casco con un revestimiento de metal simple y no se han detectado escudos de energía. Los sistemas de armas parecen ser lanzadores de proyectiles basados en cinética. Bastante primitivo. La tripulación del puente intercambió miradas cómplices. Otra conquista fácil para la Confederación. Bexar había supervisado la subyugación de 17 especies diferentes, y parecía que esta sería la número 18. Comienza un escaneo profundo de la nave, ordenó Ptar. Quiero saber todo sobre esta especie antes de hacer contacto. Su nivel tecnológico, sus características biológicas, sus centros poblacionales, todo. Sí, dijo el capitán Salenek, mientras sus dedos bailaban sobre el panel de control. Iniciando escaneo profundo ahora. El Dominion's Edge estaba equipado con la tecnología de escaneo más avanzada de la flota de la Confederación. Sus matrices de escaneo profundo podrían penetrar la mayoría de los materiales conocidos y analizar todo, desde la estructura atómica hasta las funciones biológicas. Era una herramienta que les había proporcionado una ventaja decisiva sobre innumerables mundos primitivos. En la pantalla, rayos invisibles de energía se extendían hacia la nave desconocida. El barco parecía no percatarse en absoluto de su presencia y navegaba lentamente en su rumbo actual sin cambiar ni la velocidad ni la dirección. Penetración del escaneo exitosa. Salnex informó que inició el análisis de la construcción y el contenido del buque. Bear observó cómo los datos comenzaron a fluir a través de las distintas pantallas alrededor del puente. El barco desconocido medía aproximadamente 400 metros de largo, mucho más pequeño
que sus buques de combate más ligeros. Su casco parecía estar hecho de aleaciones de acero con algún tipo de revestimiento cerámico, materiales claramente primitivos, comparados con su propia armadura compuesta de metal cristalino. Los escaneos biológicos iniciales muestran la presencia de aproximadamente 200 formas de vida a bordo del barco. Salnex continuó. Los seres parecen ser bípedos, con una altura promedio de 1,8 metros, mucho más pequeños que nuestra especie. La oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Capitán, debería preparar protocolos de primer contacto. Todavía no, respondió Bexar. Primero, averigüemos más sobre lo que tenemos entre manos. El escaneo profundo continuó, revelando más detalles sobre la misteriosa nave y sus ocupantes. Los seres en su interior parecían ser formas de vida basadas en el carbono, similares a muchas especies que habían encontrado antes. Parecían respirar una atmósfera de nitrógeno y oxígeno y mostraban indicios de ser mamíferos de sangre caliente. Fascinante, murmuró Senec mientras estudiaba los datos recibidos. Estas criaturas parecen haberse originado en un mundo con una gravedad relativamente baja y una atmósfera tenue. Su densidad ósea es mucho menor que la nuestra, y su masa muscular sugiere que serían bastante débiles en una confrontación física. Bexar asintió con aprobación. La debilidad física era común entre las especies primitivas. La mayoría había evolucionado en mundos más fáciles y nunca desarrolló la fuerza y la armadura naturales que se obtienen al sobrevivir en planetas hostiles como el mundo natal de los Salati. ¿Y qué hay de su tecnología?, preguntó. Primitiva, pero funcional, respondió Salnex. Parecen utilizar combustión química para la propulsión, electrónica básica para los sistemas de la nave y armas de proyectiles cinéticos. Para el armamento. Yo estimaría su nivel tecnológico en aproximadamente el nivel 2,3 en nuestra escala. El nivel 2.3 estaba apenas por encima de las herramientas de piedra. Los Salati se consideraban de nivel 8,7, siendo el nivel teórico 10 el que representaba un dominio perfecto de las leyes físicas. Una especie de nivel 2.3 no representaría ninguna amenaza para su flota avanzada. Excelente, dijo Bexar con satisfacción. Continúe el escaneo profundo. Quiero perfiles biológicos y tecnológicos completos. Antes de continuar, los rayos de exploración penetraron más profundamente en la nave desconocida, analizando su estructura interna y sus sistemas. La nave parecía estar dividida en múltiples secciones con lo que parecían ser habitaciones, áreas de trabajo y algún tipo de centro de comando. Los seres del interior parecen seguir una estructura social jerárquica. Selks observó, hay claras distinciones en sus puestos y funciones. Algunos parecen ser líderes, mientras que otros son claramente subordinados. Es el estándar para la mayoría de las especies primitivas. Señaló Bexar. Probablemente todavía se organizan según criterios tribales. Capitán, gritó Beltar desde la estación de comunicaciones. Detecto emisiones de radio de la nave. Parecen usar comunicaciones electromagnéticas. ¿Puede decodificar sus transmisiones? Estoy en ello, señor. Sus patrones de comunicación son relativamente simples. Debería tener una matriz de traducción básica lista en unos minutos. Bexar sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Todo marchaba exactamente como se esperaba. Otra especie primitiva, otra victoria fácil para la Confederación. Pronto, esta nueva raza se uniría a las docenas que
Trabajaban en sus fábricas y minas, agradecidos por el privilegio de servir a sus amos Sati. Señor, dijo Saln, levantando la vista de su consola con cierta confusión. Detecto lecturas inusuales en sus sistemas informáticos. ¿Qué tipo de lecturas inusuales? Bueno, sus sistemas de almacenamiento de datos son bastante primitivos, pero parecen contener una enorme cantidad de información, mucha más de la que cabría esperar de una nave de este tamaño y nivel tecnológico. Bexar frunció el ceño. ¿Qué tipo de información? Todavía la estoy analizando, pero parecen ser registros históricos, manuales técnicos y lo que parecen bases de datos tácticas. Bases de datos tácticas, repitió Bexar. ¿Usted se refiere a información militar? Sí, señor. Amplia información militar, registros de batallas, especificaciones de armas, documentos de planificación estratégica. La cantidad de datos es bastante notable para una especie tan primitiva. Esto era inusual. La mayoría de las especies primitivas que encontraron tenían poco conocimiento militar organizado. Podrían tener guerreros o cazadores básicos, pero las bases de datos tácticas detalladas sugerían una comprensión de la guerra más sofisticada, de lo que indicaba su nivel tecnológico. Continúe el análisis, ordenó Bexar. Quiero saber más sobre estos registros militares. A medida que avanzaba el escaneo profundo, surgieron más detalles sobre la misteriosa nave y sus ocupantes. Los seres en su interior parecían vivir en una sociedad altamente organizada con estructuras sociales complejas. Su tecnología podría ser primitiva, pero su organización social parecía sorprendentemente avanzada. El capitán Beltar anunció: he completado la matriz de traducción inicial. Ahora entiendo sus comunicaciones básicas. ¿Qué dicen? La mayoría parecen ser comunicaciones operativas rutinarias, informes de estado, asignaciones de tareas, discusiones técnicas. Nada que sugiera que hayan detectado nuestra presencia. Bien. ¿Y su estructura lingüística? Sorprendentemente compleja, señor. Parecen tener un sistema de comunicación altamente desarrollado, con múltiples capas de significado, mucho más sofisticado de lo que esperaríamos, de una especie de nivel 2.3. El ceño de Bexatar se acentuó. Nada en este contacto seguía el patrón habitual. Las especies primitivas solían tener idiomas simples, estructuras sociales básicas y una organización militar mínima. Estos seres parecen tener versiones avanzadas de las tres, manteniendo una tecnología primitiva. Señor, gritó Sal con urgencia. Necesita ver esto. ¿Qué es? He estado analizando sus registros históricos. Capitán, estos seres han estado en guerra casi constante durante toda su historia registrada. ¿Guerra con otras especies? No, señor. Guerra entre sí. Según estos registros, han estado luchando entre sí durante miles de años. Bexar se movió para situarse detrás de la estación de Salnex, estudiando los datos fluyendo por la pantalla. Lo que vio fue perturbador. Página tras página de registros militares, informes de batalla y cifras de bajas. Esta especie parecía dedicar más tiempo a la lucha que la mayoría de las civilizaciones a cualquier otra cosa. ¿De cuántos conflictos estamos hablando?, preguntó. Miles, señor. Guerras importantes, conflictos menores, breves escaramuzas. Parecen luchar constantemente. Y la escala de algunas de estas batallas. Seln hizo una pausa, volviendo a comprobar sus lecturas. Señor, algunos de estos conflictos implicaron millones de bajas. ¿Millones? Bexar no pudo ocultar su
Sorpresa. Eso no puede ser correcto. Revise. Su matriz de traducción. La he revisado 3 veces, señor. Las cifras son correctas. Lucharon en guerras que mataron a millones de los suyos. El puente se quedó en silencio al comprender las implicaciones. Una especie capaz de librar una guerra a una escala tan masiva contra sí misma no tenía precedentes. La mayoría de las especies primitivas podían tener pequeños conflictos tribales, pero nada que se acercara a la escala que Selnex describía. ¿Qué tipo de armas usaban?, preguntó Bexar en voz baja. Esa es la parte inquietante. Señor, incluso con su tecnología primitiva, han desarrollado métodos de exterminio increíblemente eficientes, armas químicas, agentes biológicos, dispositivos explosivos, bombardeos cinéticos. Parecen haber convertido la guerra en una ciencia. Bexatar observaba los datos que fluían por la pantalla. Cada entrada representaba miles o millones de muertes, y había miles de entradas. Esta sola especie había matado a más de los suyos que los Sati en todas sus campañas de conquista juntas. El capitán Beltar gritó nervioso. Detecto cambios en sus patrones de comunicación. ¿Qué tipo de cambios? Parecen estar realizando algún tipo de comprobación de sistemas, probando sus sensores y sistemas de armas. Ah, Bexar se le heló la sangre. ¿Saben qué? ¿Estamos aquí? No lo creo, señor. Parece ser mantenimiento rutinario. Pero, ¿qué, señor? Sus sistemas de armas son más avanzados de lo que pensábamos inicialmente. El escáner muestra que no son simples proyectiles cinéticos. Tienen misiles guiados, sistemas de defensa puntual basados en energía, y lo que parece ser algún tipo de tecnología de aceleración magnética. Las piezas empezaban a encajar, y a Bexar no le gustaba la imagen que se estaban formando. No se trataba de una especie primitiva más. Estos seres habían pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. Y su tecnología, aunque primitiva para los estándares de la Confederación, estaba diseñada específicamente para un propósito: matar con la mayor eficiencia posible. Señor, dijo Saln en voz baja, hay algo más. He estado analizando la designación y el propósito de su nave. ¿Qué hay de eso? Según sus registros, esta nave está clasificada como una nave de patrulla ligera. Ni siquiera se considera una nave de guerra según sus estándares. El puente quedó en completo silencio. Sí, esto era solo una nave de patrulla. ¿Cómo eran sus naves de guerra reales? El capitán susurró, deberíamos abortarla. Misión de contacto. Bexar miró fijamente la pequeña nave en la pantalla. Parecía tan inofensiva, flotando por el espacio con su primitivo casco metálico y sus sencillos propulsores químicos. Pero los datos que habían recopilado pintaban una imagen muy diferente. No eran salvajes primitivos, esperando ser conquistados. Eran depredadores ápice que habían pasado milenios aprendiendo a matar con mayor eficiencia. Continuar. El escaneo profundo, ordenó. Finalmente. Necesito saberlo todo sobre esta especie antes de tomar decisiones. La nave desconocida continuó su lenta deriva por el espacio, aparentemente ajena a la nave Selati que la estudiaba. Pero el capitán Bestar empezaba a sospechar que las apariencias engañaban cuando se trataba de esta extraña y nueva especie. El escaneo profundo de la nave humana llevaba 2 horas en marcha. El capitán Bexar permanecía en el puente, reacio a marcharse mientras información tan inquietante seguía fluyendo de sus sistemas de análisis. Lo que había comenzado como una misión rutinaria de primer contacto se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Capitán,
gritó el oficial científico Salnex, con un tono de preocupación. Cuanto más profundo escaneamos, más inusual se vuelve esto. ¿Qué han encontrado ahora?, preguntó Bexatar, aunque no estaba seguro de querer saber. La respuesta. He estado analizando sus bases de datos informáticas más a fondo. Señor, estos seres no solo luchan en guerras. Estudian la guerra. Tienen análisis detallados de todos los conflictos en los que han participado desde hace miles de años. Bexar se movió para mirar por encima del hombro de Sex. Los datos que fluían por su pantalla le revolvieron el estómago. Página tras página de análisis táctico, planificación estratégica y estudios detallados sobre cómo matar con mayor eficiencia. Miren esto. Snex señaló. Una sección de datos. Parece ser el análisis de una batalla en la que rodearon y destruyeron una fuerza enemiga. Pero en lugar de simplemente registrar la victoria, estudiaron cada aspecto del enfrentamiento. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cómo podrían hacerlo mejor la próxima vez? Bexar hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Eso es notablemente sofisticado para una especie primitiva. Y se pone peor, señor. No solo estudian sus victorias, estudian sus derrotas con aún más cuidado. Miren este registro. Perdieron una batalla importante, sufrieron muchas bajas. Pero, en lugar de lamentar a sus muertos y seguir adelante, analizaron exactamente por qué perdieron y desarrollaron nuevas tácticas para evitar que volviera a ocurrir. Las implicaciones eran escalofriantes. La mayoría de las especies, al enfrentarse a la derrota, se rendirían o huirían. Estos humanos parecen ver la derrota como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para mejorar. En la guerra. ¿Qué? ¿Sobre su situación militar actual?, preguntó Bexar. ¿Están en guerra? No exactamente, señor, pero eso podría ser aún más inquietante. Explíquese. Según sus registros, lograron la llamada unidad planetaria. Hace relativamente poco tiempo. Todas las facciones principales de su mundo natal dejaron de luchar entre sí y formaron un solo gobierno. Son buenas noticias, ¿verdad? Uno pensaría que sí, señor. Pero mire lo que han estado haciendo desde que lograron la paz. Sex abrió otra sección de datos. Han reunido todo su conocimiento y experiencia militar y creado lo que llaman fuerzas conjuntas. En lugar de tener ejércitos separados que luchan entre sí, han combinado toda su experiencia militar en una sola fuerza unificada. Bexar sintió un escalofrío. Quiere decir que han reunido miles de años de experiencia bélica en una sola organización militar. Exactamente, señor. Y han estado usando su tiempo de paz para desarrollar nuevas armas y tácticas. Mire estos ejercicios de entrenamiento que realizan. Simulan batallas masivas con millones de soldados, probando nuevas estrategias y sistemas de armas. Los datos mostraban elaborados juegos de guerra, donde las fuerzas humanas practicaban la lucha contra enemigos con tecnología superior. Organizaron escenarios donde eran superados en número y armamento, y se enfrentaban a probabilidades imposibles. Y en muchos casos, encontraron la manera de ganar. En fin, señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. He estado monitoreando sus comunicaciones internas más de cerca. Hay algo que necesita escuchar. ¿Qué es? Están discutiendo algo llamado protocolos de primer contacto. Parecen tener planes detallados sobre qué hacer si se encuentran con especies alienígenas. Aveársele heló la sangre. Tienen protocolos de primer contacto.
¿Cómo pudo una especie primitiva haberlos desarrollado? No lo sé, señor. Pero al escuchar sus discusiones, parecen haber considerado múltiples escenarios: contacto pacífico, contacto hostil, alienígenas tecnológicamente superiores, alienígenas tecnológicamente inferiores. Han considerado docenas de posibilidades diferentes. Reproduzcame una muestra de sus comunicaciones. Tar ajustó sus controles, y el puente se llenó de sonidos del idioma humano. Incluso a través de la matriz de traducción, Bexar pudo oír el tono tranquilo y profesional de las voces. Informes de navegación, todos los sistemas normales. El conjunto de sensores funciona a plena eficiencia. Arma sistemas en espera. Listos para activación inmediata si es necesario. Recibido. Táctico. ¿Cuál es nuestro estado de preparación actual? Todos los sistemas de armas están revisados y listos. La red de defensa de puntos está en línea. Tubos de misiles cargados y listos para disparar a la orden. Podemos pasar de la espera a la preparación total para el combate en 37 segundos. Bien. Sigan monitoreando las lecturas de todos los sensores. Si surge algo inusual, quiero saberlo. De inmediato. Las comunicaciones terminaron. Y el puente quedó en silencio. 37 segundos. De la espera a la preparación total para el combate. Eso fue más rápido de lo que la mayoría de los buques de guerra Selati podían lograr. El capitán Salenek dijo en voz baja: no creo que esta sea una nave de exploración pacífica. ¿Qué quiere decir? Miren la composición de la tripulación. He estado analizando los escáneres biológicos de los individuos a bordo de esa nave. Todos muestran signos de un entrenamiento físico intensivo. No son científicos ni exploradores. Son soldados. Bexar estudió los datos biológicos. Los humanos a bordo mostraron un desarrollo muscular consistente con un acondicionamiento físico intensivo. Su densidad ósea era más alta de lo normal para su especie, lo que sugiere que realizaban regularmente actividades de alto estrés. Lo más revelador en total, sus escáneres cerebrales mostraron patrones neuronales consistentes con un extenso entrenamiento de combate. Todos son guerreros, susurró Bexar. Todos y cada uno, señor. Y no solo guerreros básicos. Observen sus perfiles psicológicos. Los datos eran inquietantes. Cada humano en la nave mostraba un condicionamiento psicológico diseñado para manejar estrés extremo, violencia y situaciones que amenazaban la vida. Habían sido entrenados para mantener la calma y funcionar incluso ante la muerte. Señor, gritó Beltar. Con urgencia. Sus comunicaciones están cambiando. Están empezando a utilizar lo que parece ser un lenguaje codificado. ¿Puede decodificarlo? Lo estamos intentando, señor, pero es bastante sofisticado. Parece que están cambiando a protocolos de comunicación militares. Bexatar sintió que el sudor empezaba a formarse en su piel blindada. Los protocolos de comunicación militares indicaban que sospechaban que algo andaba mal. Pero ¿cómo podían saber de la presencia de los Sealati? Sex. ¿Podrían haber detectado nuestros escáneres? Imposible, señor. Nuestra tecnología de escaneo es completamente pasiva. Es imposible que una especie de nivel 2.3 la detecte. Entonces, ¿por qué están cambiando a protocolos militares? Antes de que nadie pudiera responder, volvió a hablar. Señor, he decodificado parcialmente sus nuevas comunicaciones. Están realizando lo que llaman un barrido sigiloso. ¿Un qué? Están usando sus sensores para buscar lo que llaman señales de energía inusuales e intentos de escaneo pasivo. Señor, creo que
Saben que estamos aquí. El puente estalló en un parloteo nervioso mientras la tripulación comenzaba a comprender las implicaciones. Una especie primitiva había detectado de alguna manera sus sistemas de escaneo avanzados y ahora los buscaba activamente. ¿Cómo es posible?, preguntó Bexar. No lo sé, señor, respondió Salnex, revisando frenéticamente sus instrumentos. Según todo lo que sabemos sobre su nivel tecnológico, no deberían detectar nuestra presencia. A menos que, dijo en voz baja, su nivel tecnológico no sea el que creemos. ¿A qué se refiere, señor? He estado analizando su equipo con más detenimiento. Sí, usan propulsión química y cascos metálicos. Pero observe cómo usan estas tecnologías primitivas. Beltar transfirió su análisis a la pantalla principal. Lo que apareció mostraba especificaciones técnicas notablemente sofisticadas a pesar de estar basadas en materiales primitivos. Su sistema de propulsión química es increíblemente eficiente. Continuó. Han exprimido al máximo el rendimiento de la física básica, y su construcción con agujeros metálicos utiliza técnicas de blindaje en capas que nunca antes había visto. Es como, añadió Cest, estudiar los datos. Han tomado tecnología primitiva y la han refinado hasta alcanzar la perfección absoluta. ¿Pero por qué harían eso?, Bexar preguntó. ¿Por qué no desarrollar tecnología más avanzada? Tal vez lo hicieron, señor, dijo en voz baja. Quizás. Esto es solo lo que usan para sus barcos de patrulla. Las implicaciones afectaron a todos a la vez. Si esta era la tecnología que utilizaban para las patrullas rutinarias, ¿cómo eran realmente sus naves militares? Capitán, gritó el oficial de navegación. La nave extraterrestre está cambiando de rumbo. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla principal. La nave humana, que había estado navegando lentamente a la deriva, ahora estaba girando. Su movimiento era lento y deliberado, como el de un depredador que hubiera captado el olor de su presa. Se están volviendo hacia nosotros. Navegación reportada innecesariamente. ¿Cómo pueden saber dónde estamos? Bexar exigió. Estamos completamente camuflados. Señor, dijo Sal, con su voz apenas por encima de un susurro. No creo que nuestra capa sea tan efectiva como pensábamos. ¿Qué? He estado analizando los datos de sus sensores. No están utilizando el tipo de escaneo activo que esperábamos. Están utilizando métodos de detección pasiva, que no entiendo del todo. Es como si estuvieran buscando sombras en el espacio, perturbaciones en la radiación de fondo, fluctuaciones de la gravedad. Eso es imposible. Eso requeriría algoritmos de detección increíblemente sofisticados. Sí, señor, lo sería. El tipo de algoritmos que una especie desarrollaría si hubiera pasado miles de años luchando en guerras donde la capacidad de detectar enemigos ocultos significara la diferencia entre la vida y la muerte. La nave humana continuó su lento giro, hasta que quedó orientada directamente hacia la nave Salati, aunque todavía estaban demasiado lejos para verse. Visualmente, no había duda de que los humanos sabían exactamente dónde se encontraba el borde del dominio. El capitán informó con voz ligeramente temblorosa. Estoy detectando cambios en sus sistemas de armas. ¿Se están encendiendo todas las armas? No, señor. Solo sus sistemas defensivos, redes de defensa puntuales, sistemas antimisiles, armas de corto alcance. Es como si se estuvieran preparando para que los ataquemos. Bexitar miró fijamente la pantalla que mostraba la nave humana. Parecía tan pequeño y primitivo comparado con su enorme nave de guerra,
pero todo lo que habían aprendido sugería que las apariencias engañaban cuando se trataba de esta especie. Señor, dijo Senec, con urgencia, detecto picos de energía masivos en sus sistemas informáticos. Están ejecutando lo que parecen ser simulaciones de combate. Simulaciones de combate. Sí, señor. Están ejecutando docenas de escenarios simultáneamente. Diferentes patrones de ataque, diversas configuraciones de naves enemigas. Múltiples respuestas tácticas. Es como si se estuvieran preparando para todas las formas posibles de atacarlos. ¿Cuánto tiempo llevan ejecutando estas simulaciones? Según los datos, señor, comenzaron en el momento en que detectaron nuestra presencia. El puente quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba esta información. Mientras los Salati estudiaban a los humanos, estos los habían estado estudiando a ellos. Y lo más importante, se habían estado preparando para luchar. El capitán Beltar susurró, ¿cuáles son sus órdenes? Bexar miró fijamente la nave humana en la pantalla. Todo en este primer contacto había salido mal. Lo que debería haber sido un simple encuentro con una especie primitiva se había convertido en un posible enfrentamiento militar con oponentes desconocidos que parecen saber mucho más sobre guerra de lo que su nivel tecnológico sugería. Continúen monitoreando sus comunicaciones, ordenó finalmente. Y. Preparen a nuestros sistemas de armas propios. Solo para defensa. Señor, gritó su oficial de armas. ¿No deberíamos activar también nuestros sistemas ofensivos? Bexar lo consideró un momento. La doctrina estándar exigía una fuerza abrumadora al enfrentarse a especies primitivas, pero nada en esta situación era estándar. No, decidió que solo sistemas defensivos. Tengo el presentimiento de que si activamos nuestras armas ofensivas, lo interpretarán como una señal de que planeamos atacar. Y. Si nos atacan primero, señor. Bear examinó los datos que habían recopilado. Una especie que había pasado miles de años perfeccionando la guerra, que consideraba la derrota una oportunidad de aprendizaje, que había entrenado a cada miembro de su ejército para mantener la calma bajo presión extrema. Luego, dijo en voz baja, descubriremos lo buenos que somos realmente. El capitán Bexar ordenó a su equipo científico que trabajara sin descanso analizando la nave humana. Lo que descubrieron durante las siguientes horas echó por tierra todo lo que los Sati creían saber sobre las especies primitivas. Capitán, gritó Salnex con la voz tensa atrás. Horas de trabajo continuo. He completado el análisis de sus bases de datos tácticas. Señor, lo que encontré supera todo lo que habíamos visto antes. Muéstrame, dijo Bexar, aunque temía lo que pudiera descubrir. La pantalla principal se llenó de datos militares humanos, tablas, gráficos, planes de batalla, especificaciones de armas y análisis tácticos. Cubrían cada píxel disponible del espacio. Los humanos no solo luchan en guerras, señor. Estudian la guerra como nosotros estudiamos la ciencia. Mire esta sección. La llaman guerra asimétrica. ¿Qué significa eso? Significa luchar contra enemigos más fuertes que tú. Tienen estrategias detalladas para derrotar a fuerzas superiores usando tecnología inferior. Han desarrollado docenas de enfoques diferentes, tácticas de guerrilla, negación de recursos, guerra psicológica, engaño estratégico. Bexar estudió los datos con creciente inquietud. Página atrás. Página de estrategias diseñadas específicamente para derrotar a enemigos tecnológicamente superiores. Era como si los humanos se hubieran estado preparando para esta situación exacta. Esto no puede ser correcto,
murmuró. Estas tácticas suponen luchar contra enemigos con mejores armas, mejor armadura, mejor tecnología. ¿Cómo pudieron desarrollar tales estrategias? Esa es la parte inquietante. Señor, según registros históricos, desarrollaron estas tácticas para luchar entre sí. Algunas de sus naciones o tribus tenían mejor tecnología que otras. Así que los grupos más débiles aprendieron a compensar. Quiere decir que han practicado la lucha contra fuerzas superiores durante miles de años. Exactamente, señor. Y se volvieron muy buenos en ello. Observe estos registros de batalla. Una y otra vez. Fuerzas humanas tecnológicamente inferiores derrotaron a las superiores utilizando estas tácticas. Las implicaciones fueron asombrosas. Mientras que los Alati habían dominado su sector basándose en tecnología superior y una fuerza abrumadora, los humanos habían pasado milenios aprendiendo a luchar contra enemigos más fuertes que ellos. ¿Y qué hay de su desarrollo armamentístico? Preguntó Bexitar. Eso es aún más inquietante, señor. No solo desarrollan armas para luchar contra sus enemigos actuales, desarrollan armas para luchar contra posibles enemigos futuros. Salnex mostró otra sección de datos que mostraba el desarrollo de armas humanas a lo largo del tiempo. La progresión fue metódica e implacable. Observe este patrón, señor. Cada vez que se encuentran con un nuevo tipo de defensa, desarrollan armas diseñadas específicamente para contrarrestarlo. Los escudos de energía conducen a penetradores cinéticos. La armadura cinética conduce a armas de energía. Las contramedidas electrónicas conducen a una electrónica reforzada. Se adaptan, dijo Bexar en voz baja. Más que eso, señor, se anticipan. Mire estos sistemas de armas que han desarrollado pero nunca han usado. Han creado armas para enemigos que ni siquiera conocen. Los datos mostraron investigaciones sobre armas exóticas diseñadas para contrarrestar defensas teóricas. Armas que podrían eludir escudos de energía, penetrar cualquier blindaje conocido o interrumpir sistemas tecnológicos. Los humanos habían imaginado docenas de tipos diferentes de tecnología alienígena y desarrollado contraataques para cada uno. El capitán Beltar interrumpió desde la estación de comunicaciones. He estado siguiendo sus discusiones internas más de cerca. Están hablando de algo llamado doctrina de escalada. ¿Qué es eso? Por lo que entiendo, es su política para lidiar con enemigos superiores. Sí, no pueden igualar la tecnología de un enemigo. Intensifican el conflicto de otras maneras. Explíquelo. Aumentan la escala del combate, incorporan más fuerzas, atacan a la población civil, usan armas químicas o biológicas, destruyen infraestructura. Básicamente, hacen que el costo de la victoria sea tan alto que sus enemigos se rinden. Bexar sintió un escalofrío a través de su cuerpo. Atacarían objetivos civiles. Según sus registros, señor, lo han hecho muchas veces. Cuando se enfrentan a enemigos superiores, atacan líneas de suministro, centros de fabricación, centros de población, cualquier cosa que apoye el esfuerzo bélico enemigo. Eso es. Bexar se esforzó por encontrar las palabras. Eso es bárbaro. Quizás, señor, pero también es efectivo. Sus registros muestran múltiples conflictos, donde fuerzas tecnológicamente superiores se retiraron en lugar de pagar el precio de la victoria total. El puente quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba esta información. El código de guerra Salati enfatizaba el honor, la confrontación directa y la mínima cantidad de bajas civiles. La idea de
Atacar deliberadamente a no combatientes. Era repugnante para su cultura guerrera. Señor, dijo Saln en voz baja. Hay más. He estado analizando su organización militar actual. Adelante. Han estructurado sus fuerzas en torno a algo que llaman mando distribuido. En lugar de tener un mando central que lo controle todo, han creado múltiples unidades independientes que pueden operar por sí mismas. ¿Por qué harían eso? Para que destruir su estructura de mando no impida que sus fuerzas armadas funcionen. Incluso si eliminaban su liderazgo, sus unidades individuales continuarían luchando de forma independiente. Las implicaciones tácticas eran inquietantes. La doctrina militar Sati se basaba en gran medida en las jerarquías de mando. Si eliminaban el liderazgo, toda la fuerza colapsaría. Al parecer, los humanos habían aprendido de esta debilidad y habían diseñado su ejército para funcionar sin control central. ¿Qué hay del diseño de su nave?, preguntó Bexar. La clasificamos como una nave de patrulla primitiva. Esa clasificación puede haber sido prematura, señor. He estado estudiando su ingeniería con más detenimiento. Snex mostró esquemas detallados de la nave humana. Lo que inicialmente parecía una construcción simple ahora revelaba capas de ingeniería sofisticada. El diseño de su casco utiliza algo llamado defensa en capas. Múltiples tipos de blindaje diseñados para derrotar a diferentes tipos de armas. La capa exterior está diseñada para dispersar armas de energía. La capa intermedia detiene proyectiles cinéticos. La capa interior protege contra la radiación y las armas biológicas. 3. Tipos de blindaje diferentes en una nave. Sí, señor. Y. Eso es solo las defensas pasivas. También tienen contramedidas activas. Sistemas de guerra electrónica y lo que parece ser algún tipo de escudo adaptativo. Escudo adaptativo. Sus escudos pueden cambiar de configuración, dependiendo, según el tipo de ataque al que se enfrentan. Las armas de energía desencadenan una respuesta, las armas cinéticas otra, y así sucesivamente. Bexar observó las especificaciones técnicas. No se trataba de tecnología primitiva. Era tecnología diseñada específicamente por una especie que esperaba luchar contra enemigos con capacidades superiores. Capitán, gritó el oficial de navegación. La nave humana se mueve de nuevo. En la pantalla principal, la nave humana iniciaba una maniobra lenta y compleja. No se movía directamente hacia la nave Sati ni se alejaba de ella, sino que seguía una trayectoria curva que cambiaba de dirección constantemente. ¿Qué están haciendo?, preguntó Bexitar. Desconocido, señor, respondió Navegación. Pero su patrón de movimiento no coincide con ninguna navegación estándar con la que estemos familiarizados. Señor, añadió desde Comunicaciones. Estoy detectando un aumento de actividad en sus sistemas informáticos. Parece que están realizando más simulaciones de combate. ¿Qué tipo de simulaciones? Múltiples escenarios de ataque, señor, pero también rutas de escape, maniobras evasivas y lo que parecen ser algún tipo de patrones de retirada táctica. Bexar observó el movimiento errático de la nave humana con creciente comprensión. No solo están realizando simulaciones, los están implementando. Señor, observe su patrón de movimiento. Están probando diferentes maniobras evasivas mientras planean simultáneamente múltiples escenarios de respuesta. Se preparan para cualquier posible acción que podamos tomar. Capitán, dijo Selnik con urgencia. Detecto acumulaciones de energía en sus sistemas de armas, pero no es lo que esperábamos. ¿Qué quiere decir? No están
Cargando sus armas principales, señor. Están cargando sus sistemas de defensa puntual. Y lo que parece ser algún tipo de equipo de guerra electrónica. Sistemas de guerra electrónica diseñados para interrumpir los sensores, las comunicaciones y los sistemas de puntería del enemigo. Si activan estos sistemas, podríamos perder la capacidad de escanearlos o coordinar nuestras propias armas. La situación táctica se volvía más compleja a cada minuto. Los humanos no se preparaban para una confrontación directa. Se preparaban para neutralizar las ventajas tecnológicas de los Selati, mientras se posicionaban para escapar o contraatacar. Señor, reportado, estoy detectando cambios en sus patrones de comunicación de nuevo. Están transmitiendo en múltiples frecuencias. Simultáneamente. ¿Intentan comunicarse con nosotros? No lo creo, señor. Parece ser algún tipo de sistema automatizado. Transmiten paquetes de datos en docenas de frecuencias diferentes usando varios protocolos. ¿Qué tipo de datos? No estoy seguro, señor. La transmisión está altamente encriptada, pero el volumen de datos sugiere que están enviando información detallada sobre nuestra nave, nuestras armas, nuestra posición actual. ¿A dónde la envían? Tar palideció. Creo que la están enviando a otras naves humanas, señor. El puente quedó en completo silencio. Si los humanos informaban de su encuentro a otras naves, esto ya no era una situación aislada de primer contacto. Otras naves humanas sabrían de la presencia Selati, sus capacidades y su ubicación actual. ¿Cuántas otras naves podrían estar ahí fuera? Preguntó Vexar en voz baja. Desconozco, señor. Respondió Salnex. Pero si esta nave es realmente solo una nave de patrulla ligera, como indican sus registros, podría haber naves mucho más grandes cerca. Y ahora saben exactamente dónde estamos y de qué somos capaces. Sí, señor. Y según sus doctrinas tácticas, probablemente ya estén planeando cómo derrotarnos. Vexar estudió la nave humana en la pantalla. Seguía realizando sus complejas maniobras evasivas mientras transmitía simultáneamente datos sobre la nave Selati a destinatarios desconocidos. Todo en la situación sugería un nivel de sofisticación táctica que superaba con creces lo que indicaba su nivel tecnológico. Capitán, gritó su oficial de armas. Solicito permiso para cargar nuestros sistemas de armas principales. Denegado, Vexar respondió. De inmediato. Señor, si cargamos nuestras armas, lo detectarán de inmediato. Según sus doctrinas tácticas, lo interpretarán como un preludio para atacar y responderán en consecuencia. ¿Cómo responderían, señor? Vexar examinó los datos que habían recopilado sobre la doctrina militar humana, una especie que consideraba la guerra una ciencia especializada en combatir enemigos superiores, que escalarían los conflictos a cualquier nivel necesario para alcanzar la victoria. Se asegurarían de que no pudiéramos atacarlos. Dijo finalmente, ya sea desactivando nuestros sistemas de armas, destruyendo nuestra nave, o pedir refuerzos para abrumarnos. Y. No sabemos qué opción elegirían. No, admitió Vexar. Pero basándonos en todo lo que sabemos sobre ellos, probablemente se hayan preparado para las tres posibilidades. La nave humana continuó con sus maniobras evasivas, transmitiendo datos y ejecutando simulaciones de combate. Una especie que había convertido la guerra en arte, ciencia y filosofía, todo en uno. Una especie que había pasado miles de años aprendiendo a derrotar a enemigos, exactamente como los Selati. Señor, dijo Saln en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes?
Bexitar se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Todo en este encuentro había superado sus expectativas y desafiado sus suposiciones. Habían venido en busca de presas primitivas y, en su lugar encontraron depredadores máximos. Sigan monitoreando, ordenó. Y prepárense para la posibilidad de que tengamos que retirarnos. ¿Retirarse, señor? Su oficial de armas preguntó sorprendido. De una sola nave primitiva. Bexar se giró para mirar a su oficial de armas. Esa era el protocolo para él. Primer contacto potencialmente hostil con extraterrestres tecnológicamente superiores. Fue diseñado para demostrar las capacidades humanas sin escalar inmediatamente al combate. Lo más importante es que fue diseñado para hacer que los extraterrestres pensaran 2 veces antes de hacer sus suposiciones. Todas las estaciones, prepárense para la demostración táctica, anunció Park. Ejecutar en mi señal. Chen observó atentamente las lecturas. En 5 segundos, el indomable revelaría que era mucho más que la nave primitiva que los extraterrestres creían estar escaneando. Marca. El cambio fue inmediato y dramático. Los sistemas de sigilo de los indomables se desactivaron, revelando su verdadera firma energética. Sistemas de defensa puntuales activados. Las armas se pusieron en funcionamiento y el conjunto de guerra electrónica de la nave comenzó a escanear activamente la nave alienígena. Se inició un barrido completo del sensor activo, informó Torres. Los estamos escaneando. Ahora, capitán. Toda su composición, estructura interna, capacidades de armas, todo. Interrumpen sus comunicaciones y sensores, añadió Hayes. Ahora están tan ciegos como quisiéramos que estuvieran. Las armas apuntaron al objetivo, confirmó Patel. Cañones de riel apuntados a su puente, tubos de misiles apuntados a sus sistemas de energía y una defensa puntual, calibrada para interceptar sus armas. Chen estudió la exhibición táctica con satisfacción. En 30 segundos, el indomable pasó de parecer un objetivo indefenso a demostrar que era un oponente muy peligroso. Análisis de su embarcación, Torres. Tecnología avanzada como se esperaba. Capitán, pero con algunas debilidades interesantes. Su armadura está diseñada principalmente para detener las armas de energía. Nuestras armas cinéticas deberían ser bastante efectivas. Sus escudos parecen ser de frecuencia única, no adaptativos. Y. Sus armas se basan principalmente en energía, con opciones cinéticas limitadas. Evaluación táctica, Comandante Park. Están diseñados para luchar contra enemigos con tecnología similar, capitán. Armas de energía, escudos de energía, tácticas predecibles. No están preparados para nuestro enfoque híbrido, que consiste en armas cinéticas para penetrar sus escudos, contramedidas adaptativas para neutralizar sus ventajas y doctrinas tácticas que no esperan. Chen asintió. Este era exactamente el escenario para el que se había diseñado la doctrina militar humana. La tecnología alienígena superior contrarrestada por la adaptabilidad humana y el pensamiento poco convencional. El capitán Hayes gritó. Estoy detectando intentos de comunicación de la nave extraterrestre. Están tratando de establecer contacto. ¿Puedes entenderlos? Estamos trabajando en ello, capitán. Su estructura lingüística es compleja, pero nuestros algoritmos de traducción están progresando. Debería tener capacidad de comunicación básica en unos minutos. ¿Cuál es el tono de sus transmisiones? Es difícil decirlo sin una traducción completa, capitán, pero la frecuencia y la urgencia sugieren sorpresa y preocupación.
No creo que esperaran que respondiéramos de esta manera. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Pocas especies esperaban que los humanos respondieran a las amenazas como lo hicieron. La mayoría de las especies se sometieron inmediatamente o contraatacaron, utilizando tácticas predecibles. Los humanos habían desarrollado una tercera opción. Demostraron que eran mucho más peligrosos de lo que parecían. El capitán Torres informó que la nave alienígena se está alejando de nosotros. Lentamente, pero definitivamente están aumentando la distancia. ¿Postura defensiva? Desconocido, capitán. Sus armas están aumentando su potencia, pero aún no nos han apuntado. Parece que se están preparando para múltiples posibilidades. Qué inteligente de su parte, dijo Chen con aprobación. Comandante Park, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? El protocolo estándar exige demostrar nuestra capacidad de comunicaciones. Capitán, demuéstreles que podemos entender sus transmisiones y responder apropiadamente. Y si responden agresivamente, entonces les mostramos por qué eso sería un error. Chen estudió la situación táctica. La nave alienígena era más grande, más poderosa y más avanzada que la indomable, pero también estaba solo, lejos de apoyo, y enfrentándose a un enemigo que no seguía sus expectativas. Más importante aún, los refuerzos humanos estaban en camino. El capitán Hayes anunció que la matriz de traducción estaba completa. Ahora puedo entender sus comunicaciones. ¿Qué están diciendo? Están debatiendo sus opciones, capitán. Algunos quieren retirarse, otros quieren exigir nuestra rendición, y al menos una voz aboga por un ataque inmediato. Y su decisión aún es desconocida, capitán, pero su tono sugiere que están empezando a comprender que esta no es una situación rutinaria de primer contacto. Chen asintió. Los siguientes minutos determinarían si este encuentro terminaría en una comunicación pacífica o en una confrontación violenta. Pero de cualquier manera, los extraterrestres ahora sabían que la humanidad no era el blanco fácil que esperaban. Todas las estaciones se mantienen preparadas, ordenó, y preparadas para lo que venga. Después, las dos naves se enfrentaron a través del vacío del espacio. Uno enorme y poderoso, el otro más pequeño, pero sorprendentemente peligroso. Ambas tripulaciones esperando a ver qué haría la otra. A continuación, y ambos empezaron a comprender que ese primer contacto sería recordado por mucho tiempo. El enfrentamiento duró 17 minutos. El capitán Bexitar observó la nave humana en su pantalla. Ya no veía una nave patrulla primitiva, sino que la reconocía por lo que realmente era, una nave de guerra tripulada por depredadores ápice que acababan de demostrar que eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado. Capitán, dijo el oficial de comunicaciones en voz baja, recibimos una transmisión de la nave humana. Usan nuestros propios protocolos de comunicación. ¿Han aprendido nuestro idioma?, preguntó Bexar, aunque ya no le sorprendía nada de lo que estos humanos pudieran hacer. Más que eso, señor, hablan un Salati alto perfecto, usando la terminología militar y las formalidades diplomáticas adecuadas. Es como si hubieran estado estudiando nuestras comunicaciones durante años. Reproduzca el mensaje. Los altavoces del puente se llenaron de una voz tranquila y mesurada. Un Sati alto impecable con apenas un ligero acento. Saludos, capitán. Vestar de la nave Sati Dominions. Soy la capitán Sarah Chen de la nave indomitable de las Fuerzas Estelares Humanas Unidas. Hemos estado monitoreando su presencia durante las últimas 2 horas y 27 minutos.
Deseamos establecer una comunicación pacífica y evitar cualquier malentendido que pueda derivar en un conflicto innecesario. El puente quedó en silencio. La capitana humana no solo había aprendido su idioma en cuestión de minutos, sino que también conocía el nombre de su nave y de su capitán. Lo más inquietante de todo, habían estado conscientes de su presencia desde el principio. ¿Cómo lo hicieron? Empezó Vexar. Pero se detuvo. No importaba cómo lo hubieran hecho. Lo que importaba era que lo habían hecho. ¿Debo responder, capitán?, preguntó Beltar. Sí, decidió Vexar. Abra un canal. La pantalla principal cambió para mostrar el interior del puente humano. La capitana Chen permanecía tranquila en el centro, rodeada de su tripulación, que trabajaba con silenciosa eficiencia en sus puestos. Era más pequeña que cualquier Salati, con una apariencia casi frágil para sus estándares, pero sus ojos tenían la mirada firme de alguien que se había enfrentado a la muerte y había salido fortalecido. Capitán Vexar, dijo con un leve gesto de respeto. Gracias por responder. Confío en que haya tenido tiempo de revisar la información que sus escaneos han recopilado sobre mi especie. Lo hemos hecho, respondió Vexar con cuidado, y admito que los datos han sido instructivos. Imagino que sí. Su tecnología de escaneo es impresionante. Mucho más avanzada que la nuestra. Sin embargo, debo señalar que lo que ha escaneado representa solo información públicamente disponible sobre la civilización humana, lo que significa que nuestras capacidades militares reales son significativamente más amplias de lo que sus escaneos indicarían. El Indomable es, de hecho, una nave de patrulla ligera, como su análisis acertó. Determinado. Sin embargo, nuestra definición de patrullera ligera puede diferir un poco de la suya. Vexar revisó los datos recopilados. Si se trataba de una patrullera ligera, como eran las naves de guerra pesadas humanas. Capitán Chen, dijo formalmente, ¿nos estás amenazando? Para nada, capitán. Simplemente me aseguro de que ambos tengamos información precisa antes de proceder. Sus escaneos iniciales clasificaron a mi especie como primitiva y potencialmente hostil. Quería corregir esa evaluación. ¿Y cómo clasificaría usted su especie, capitán? Chen se quedó en silencio por un momento, aparentemente considerando sus palabras cuidadosamente. Precaución, capitán Vexar. Hemos aprendido por experiencia que la galaxia puede ser un lugar peligroso para las especies desprevenidas. ¿Experiencia? Ya nos hemos encontrado con alienígenas hostiles, capitán. No en persona, pero hemos encontrado evidencia de especies que no sobrevivieron a su primer contacto con civilizaciones tecnológicamente superiores. Hemos estudiado esos encuentros cuidadosamente y nos hemos preparado en consecuencia. Las implicaciones fueron escalofriantes. La humanidad había encontrado evidencia de especies exterminadas por alienígenas y había usado ese conocimiento para prepararse para su propio primer contacto eventual. El capitán Vexar dijo lentamente, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a la Confederación Selati? Eso depende completamente de sus intenciones. Con respecto a la humanidad, capitán, preferimos la coexistencia pacífica con nuestros vecinos. Sin embargo, estamos completamente preparados para defendernos, si es necesario. ¿Y cómo se defenderían exactamente? Contra una tecnología superior. La expresión de la capitán Chen no cambió, pero algo en sus ojos sugería que esperaba que no hiciera esa pregunta. De la misma manera que siempre. Nos hemos defendido, capitán, mediante tácticas superiores,
pensamiento estratégico y la voluntad de escalar un conflicto al nivel necesario para asegurar nuestra supervivencia. Escalada. Si nos atacan, no nos defendemos simplemente. Capitán. Eliminamos la amenaza por completo. Nuestra doctrina militar se basa en el principio de que cualquier enemigo capaz de atacarnos una vez intentará hacerlo de nuevo a menos que se le disuada permanentemente. Bexar sintió un escalofrío. Destruirías una civilización entera. Si esa civilización representara una amenaza existencial para la humanidad. Sí, hemos aprendido que las medias tintas en la guerra tienden a conducir a conflictos más largos y destructivos. Cuando luchamos para ganar decisivamente. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas. Este pequeño humano de aspecto frágil discutía tranquilamente la destrucción completa de civilizaciones como si fuera una opción militar estándar. Capitán, dijo Bexar, con cautela, seguramente se da cuenta de que su tecnología es inferior a la nuestra. ¿Cómo podría amenazar a una civilización como la nuestra? Capitán Bestar, con todo respeto, piensa como alguien que siempre ha disfrutado de superioridad tecnológica. Cuando uno pasa miles de años luchando contra enemigos con mejores armas, aprende a pensar de forma diferente. Explíquese. No necesitamos para igualar su tecnología. Capitán, solo necesitamos que el costo de conquistarnos sea mayor que los beneficios potenciales. Hay muchas maneras de hacerlo, como el capitán Chen guardó silencio un largo momento. ¿De verdad quieres saberlo, capitán? Bexitar consideró la pregunta. Una parte de él quería saber, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad, pero una parte mayor sospechaba que la respuesta sería profundamente inquietante. Quizás en otra ocasión, dijo finalmente. Sabia decisión, asintió el capitán Chen. Ahora hablamos de temas más agradables, como establecer relaciones pacíficas entre nuestra especie. Estaría dispuesto a establecer relaciones pacíficas. Después de esta demostración, capitán, esto no fue una demostración de hostilidad, fue una demostración de capacidad. Hay una diferencia. Queríamos asegurarnos de que cualquier relación futura entre nuestra especie se base en el respeto mutuo y no en ideas erróneas sobre la fuerza relativa. Bexar estudió el rostro de la capitana humana. Era claramente inteligente, bien entrenada y completamente segura de sus habilidades. Más importante aún, parecía genuinamente interesada en las relaciones pacíficas a pesar de haber demostrado que la humanidad era mucho más peligrosa de lo que parecía. ¿Qué propondría? Preguntó. Un acuerdo sencillo. Capitán, compartiremos nuestro espacio pacíficamente. No interferiremos con las actividades Selati en su territorio, y ustedes no interfieren con las actividades humanas en el nuestro. Si nuestras especies se encuentran en espacio neutral, trataremos dichos encuentros como oportunidades de comercio e intercambio cultural, no como posibles conflictos. Y si surgen conflictos, los resolveremos mediante la negociación siempre que sea posible. Pero ambas partes deben comprender que forzar una solución militar sería costoso para todos los involucrados. Bexar miró a su tripulación desde el puente. Todos tenían la misma expresión que él imaginó en su rostro. La mirada de depredadores que acaban de descubrir que, después de todo, no están en la cima de la cadena alimenticia. Capitán Chen, dijo finalmente, creo que hablo en nombre de la Confederación Selati cuando digo que su propuesta nos parece razonable. Excelente, respondió ella con lo que parecía ser un alivio genuino. Les
Transmitiré nuestros protocolos formales de primer contacto. Y los marcos diplomáticos sugeridos. Creo que los encontrarán bastante completos. Capitán. Susurró con urgencia el oficial científico Sal Nex. Estoy detectando múltiples firmas de energía que se acercan desde la dirección del espacio humano. Bexar miró al capitán Chen, quien sonrió levemente. Ah, ese sería nuestro escuadrón de respuesta rápida. 6 cruceros pesados. Y 2 acorazados. Deberían llegar dentro de 1 hora. Pediste refuerzos. Protocolo estándar para situaciones de primer contacto. Capitán. Siempre nos aseguramos de que cualquier posible malentendido pueda resolverse con rapidez y decisión. Se acercaban 8 buques de guerra humanos, incluidos barcos que el capitán Chen había clasificado como acorazados. Si una nave patrullera ligera pudo defenderse por sí sola contra el borde del dominio, ¿qué podrían hacer los buques de guerra humanos reales? Capitán Chen, dijo Bexar lentamente, creo que a la Confederación Salati le gustaría mucho establecer relaciones pacíficas con la humanidad. Esperaba que dijeras eso. Capitán, creo que este podría ser el comienzo de una relación muy productiva. A medida que los refuerzos humanos se acercaban y los dos capitanes comenzaban a discutir el marco para la coexistencia pacífica, la noticia del encuentro ya se estaba extendiendo por todo el espacio Celati. En cuestión de horas, todos los capitanes de barco de la flota de la Confederación sabrían de la especie que parecía primitiva pero luchaba como demonios, que convertía la guerra en ciencia y que podía enfrentarse a una tecnología superior gracias a su brillantez táctica. La galaxia tenía un nuevo depredador máximo, y su nombre era humanidad. Pero quizás lo más importante es que era un depredador máximo que prefería la cooperación a la conquista, que prefería comerciar a luchar y que ofrecía amistad a aquellos lo suficientemente sabios como para aceptarla. El capitán Bexar miró la flota humana que se acercaba y se dio cuenta de que ese primer contacto sería recordado durante mucho tiempo, no como el día en que los Salati descubrieron otra especie primitiva para conquistar, sino como el día en que aprendieron que a veces los depredadores más peligrosos son aquellos que no parecen peligrosos en absoluto. El indomable continuó su patrulla. Su tripulación no sabía que acababan de redefinir el equilibrio de poder en su sector de la galaxia. La capitana Chen regresó a sus funciones, satisfecha de que otro conflicto potencial se hubiera resuelto mediante una demostración de fuerza en lugar de violencia real. Y a través del espacio conocido, la palabra comenzó a difundirse. La humanidad había llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.